Terminó la jornada 1 de la Copa América y nos dejó dos polos opuestos en cuanto al nivel general. Partidos interesantes de contragolpes y de muchas llegadas, y partidos más malos que masticar vidrio. Así que vamos a analizar cómo quedaron los grupos y qué podría pasar en la jornada 2 de este torneo internacional. Arrancamos con lo que sucedió en el grupo A, el cual se encamina a lo que todos esperábamos del grupo. Argentina jugó contra Canadá en un partido muy entretenido, terminando 2-0 a favor de Argentina, en el que, para sorpresa de muchos, Canadá dio bastante pelea a la actual campeona del mundo. Principalmente en el primer tiempo, en el que hubo un par de llegadas claras que terminó por sacar el portero de Canadá y que podían haber adelantado al cuadro argentino desde mucho antes en el encuentro. Lastimosamente lo de Canadá es lo mismo que le pasó en el Mundial: jugar bien, tener varias llegadas de peligro y aún así perder el partido. Destacar lo de Davis, que se nota que está en un nivel distinto a los de sus demás compañeros y que si consigue aprovechar todos los aportes en ofensiva del jugador del Bayern, Canadá podría apretar la pelea por el segundo lugar del grupo. Por el lado de Argentina, la verdad es que a pesar de que Canadá lo peleó bastante, podían haber ganado el partido por goleada en una noche en la que estuvieron bastante imprecisos los ataques del albiceleste. Me gustó mucho el partido de Messi y el cómo la selección argentina se acomoda para darle facilidades en ofensiva a Leo, siendo el resto del equipo el que sacrifica metros para defender. El que fue para mí el jugador clave en este encuentro fue el Dibu Martínez, que cuando llegó Canadá con la oportunidad de ponerse arriba en el marcador, terminó salvando una jugada clave, aunque el duelo de porteros se lo terminó llevando Crépin al salvar a Canadá de una diferencia de goles que le impediría pasar de ronda en caso de empatar con los demás del grupo. Por el otro lado tuvimos el partido de Chile contra Perú, del cual no hablaremos mucho porque la verdad es que no hay mucho que analizar después de un 0-0 terrible. Un partido gris y de muchas equivocaciones en los pases que no permitió que el juego fluyera de manera general. Da la impresión de que Chile dejó ir una victoria que podría ponerlo muy de cara a pasar de ronda, considerando que tuvieron más posesión y más intentos de ataque que Perú. Me gustó mucho Dávila, moviéndose entre bandas y el centro. Creo que fue de lo mejor del ataque de Chile, que intentó poner en problemas a la defensa de Perú, aunque si hablamos de eso no podemos dejar pasar el gol que se pierde Alexis Sánchez en el primer tiempo, que hubiera cambiado el partido por completo. De Perú no puedo decir mucho. Una defensa sólida con esa línea de 3 que jugó un partido correcto, pero que no tuvo ayuda del resto del equipo y que tendrá que mejorar mucho en ofensiva si no quieren quedarse fuera en el segundo partido. De cara a la jornada 2, Perú se mide contra Canadá en un partido clave para ambas selecciones, ya que una victoria de Canadá los dejaría dependiendo de sí mismos para el pase en la última jornada, y Perú tiene que ganar sí o sí, porque jugártela al final contra Argentina puede ser lapidario para el equipo. Por el otro lado, Chile tiene que buscar puntuar contra los actuales campeones para llegar con ventaja a ese último duelo contra Canadá, pero tendrá un enfrentamiento muy complicado ante una Argentina que podría asegurar su pase con una victoria en este encuentro. Pasamos a lo que vimos en el grupo B, en el que jugó Ecuador contra Venezuela en un juego muy diferente antes y después de la expulsión de Ener Valencia, que terminó decantando el partido para ese 2-1 a favor de Venezuela. Ecuador se veía bastante solvente en los primeros 20 minutos, sin tampoco llegar mucho. Daba la impresión de sentirse más cómodos en la cancha que Venezuela. Para mala fortuna del cuadro ecuatoriano, Ener Valencia decide darle un tiro en el pie a la selección y los dejó contra las cuerdas al jugar con uno menos. Aún después de aprovechar una desconcentración y marcar el 1-0, era muy difícil aguantar un tiempo completo con uno menos ante una Venezuela con un ataque muy interesante y que consiguió aprovechar bien sus cambios, que fueron vitales para darle la vuelta con la salida de Darwin Machís, que me pareció del peor del lado de la Vinotinto, y con el ingreso de Eduard Bello, que terminó por darle el empujón a Venezuela para llevarse los 3 puntos vitales para este grupo. De Ecuador no pinta mucho hablar de individualidades después de la roja, pero me gustó el partido de Jeremy Sarmiento. Eso sí, me gustaría ver si puede replicar su rendimiento en un contexto más favorable a su selección. Del otro lado jugó México contra Jamaica, con una victoria del cuadro mexicano 1-0 en un partido bastante rasposo, bastante insípido de parte de la selección mexicana, que consigue llevarse los 3 puntos después de batallar bastante con la defensa de Jamaica. Mucha posesión de balón, pero pocas oportunidades de gol para un México, en donde lo mejor me pareció el lado izquierdo del equipo, con un Gerardo Arteaga que se lleva el gol de la victoria y que en general estuvo bastante bien en el encuentro, y con un Julián Quiñones que me gustó mucho por izquierda. Creo que fue de lo más creativo para el ataque de México y será una amenaza interesante para la segunda jornada. Cabe destacar que México pierde oficialmente a su contención y capitán Edson Álvarez para el resto del torneo. Dura baja considerando que la selección no tiene perfiles defensivos naturales en la banca para el centro del campo, pero Luis Romo entró bastante bien para cubrir su puesto y si mantiene el nivel probablemente sea titular el resto de la Copa para México. Por Jamaica no se puede decir mucho. Un gol anulado fue su jugada más peligrosa y más allá de que el portero tuvo buenas intervenciones, creo que sufrirá el resto del torneo. Eso sí, aquel que no llegue fino en ataque también podría sufrir junto con ellos. De cara a la jornada 2, Ecuador tiene la oportunidad de revivir
Brasil contra Jamaica, en un partido que tiene que ganar sí o sí para meter presión en la última jornada. Tengo dudas sobre quién arrancará en punta, ahora que no podrán contar con Ener Valencia, pero para buena suerte de la selección de Ecuador, se perderá el partido ante la selección más débil del grupo. México se enfrentará a Venezuela en un partido que parece decantará el liderato del grupo, si alguna de las dos selecciones consigue ganar. Venezuela tiene la oportunidad de sellar el pase con una victoria ante México y cerraría ante el rival más débil del grupo. México afronta su primer reto real en esta copa y habrá que ver si está listo para los escenarios importantes o simplemente tuvieron suerte contra Jamaica. Pasamos a lo que sucedió en el grupo C, en el que no hubo sorpresa alguna en ambos partidos. Estados Unidos venció a Bolivia 2-0 sin mucho problema realmente y con un partidazo de Christian Pulisic. El extremo por izquierda confirma su buen momento de forma en el Milan, ahora con la selección nacional, y termina dándole una victoria cómoda ante una Bolivia que no tuvo el balón en ningún momento y las veces en las que lo tuvo no generó mucho peligro. Para terminar de concretar ese lado izquierdo, el partido de Anthony Robinson fue tremendo, probablemente de los mejores laterales por izquierda del torneo. El hombre del Fulham es una máquina para correr la banda y da mucha oportunidad a Pulisic de atacar por dentro, así que de momento ese parece ser el lado más peligroso de los americanos. Por parte de Bolivia, lamentablemente no podemos decir que sucediera mucho a su favor. Creo que sufrieron mucho por las bandas sin que Estados Unidos hiciera mucho por el costado derecho. Una actuación rescatable del portero Vizcarra, que siempre que pudo consiguió bloquear disparos de Estados Unidos, pero de ahí en fuera no hay mucho más que agregar para el cuadro de Bolivia. Por el otro lado, Uruguay venció a Panamá 3-1 en un partido bastante interesante en la primera parte de los uruguayos, aunque un poco más errática en la segunda mitad. Un turbogolazo de Maxi Araujo, que pinta que hará un muy buen torneo, le dio ventaja suficiente a Uruguay para aguantar el segundo tiempo más propositivo de parte de Panamá, que aunque tuvo un par de llegadas no consiguió concretar antes de que el partido se rompiera a favor de Uruguay. El cierre fue caos total considerando que hubo 3 goles en los últimos minutos del partido, pero se mantuvo siempre el resultado y Uruguay terminó llevándose los 3 puntos. Buena presentación de ambos equipos considerando la plantilla de cada uno, y más allá de los errores en la segunda mitad, buena presentación de gente como Darwin Núñez y Viña, que ayudaron bastante a llevarse la victoria para el equipo charrúa, y que se presentan como claros candidatos a pelear por el título. Estados Unidos se mide ante Panamá en la jornada 2, un duelo conocido, en el que Panamá se juega a quedar eliminada, ya que llegar al último partido sin puntos prácticamente los dejaría fuera del torneo. Mismo caso para Bolivia, que se medirá ante Uruguay y que tiene pinta de que sufrirá bastante contra el equipo charrúa. Todo apunta a que el liderato se lo jugarán en la última jornada Estados Unidos y Uruguay, pero quién sabe, tal vez podría presentarse una sorpresa en el partido de Estados Unidos. Por último, el grupo D, grupo en el que para nuestra fortuna nuestras predicciones se van cumpliendo. Jugó Colombia contra Paraguay en una victoria 2-1 para los cafeteros, un partido en el que la zurda de James le dio un resultado muy cómodo a los colombianos al medio tiempo, cuando la selección de Paraguay tuvo una que otra llegada de gol en la primera parte. Colombia, que parecía se llevaría cómodamente el partido, terminó viéndose peor conforme el partido se acercaba al final. Partido discreto en cuanto a aporte al marcador de parte de Luis Díaz y en general del sector izquierdo de Colombia, contrario al sector derecho, que en general se vio mucho más participativo en el partido. Paraguay por su cuenta fue, como lo dijimos en las predicciones, una selección con talento muy interesante que tuvo mala suerte en el grupo que le tocó. Lo intentó hasta el final, pero las desconcentraciones en el primer tiempo les terminó costando el partido. Hizo cambios extraños desde mi punto de vista, sacar a Enciso y Almirón cuando Paraguay parecía que se metía más al partido fue algo que no entendí, y habrá que ver si se repite este tipo de movimientos ahora que llega con una derrota en la segunda jornada. Y por último, jugó Brasil contra Costa Rica en un empate 0-0 que nos confirmó el momento de forma en el que llega Brasil a esta Copa América. Del lado de Costa Rica la misión era clara, con esa línea de 5 plantada en defensa, no recibir gol aun si eso significaba no atacar. Y la verdad es que el plan le salió perfecto a los ticos, con un candado en portería que jamás pudieron pasar los brasileños. Eso sí, en ofensiva no hicieron absolutamente nada, pero creo que tampoco querían hacerlo. Sacarle este punto a Brasil es oro para una Costa Rica que claramente es el rival más débil del grupo en cuanto a ataque, así que bien ahí por parte del cuadro de Costa Rica. La decepción está del lado de Brasil. Aún con un gol anulado se sintió que carecían de ideas para pasar a una selección que los aguantó todo el partido. Partido muy flojo de los hombres del Madrid. Vinicius y Rodrigo se vieron bastante apagados por el sector izquierdo. El centro del campo de Brasil se vio mejor que el resto del equipo, pero esto es porque tuvieron el balón durante prácticamente todo el encuentro. Al final Brasil arranca con las mismas dudas que arrastra desde las eliminatorias de Sudamérica, en el que no consigue que un equipo con mucho talento individual termine jugando bien al fútbol. Habrá que estar muy atentos porque una desconcentración más y podría dejarlos fuera del torneo en fase de grupos, un resultado que sería catastrófico para la verde amarela. La jornada 2 verá a Costa Rica medirse a una Colombia que buscará el liderato de grupo con una victoria ante los ticos. Habrá que ver si la defensa de Costa Rica vuelve a soportar 90 minutos de presión intensa, ya que si consigue sacarle un punto a Colombia, llegaría con vida a la
la última jornada. Colombia tiene la oportunidad de garantizar su lugar en la siguiente ronda ante el rival más flojo del grupo, pero si no concreta sus jugadas en ataque podría sufrir el mismo destino que Brasil. Del otro lado se presenta un partido clave para Paraguay, que tiene la oportunidad de pegarle un golpe sorpresa a una Brasil repleta de dudas. Una victoria de Paraguay los dejaría con pie y medio en la siguiente ronda al terminar la fase de grupos contra Costa Rica. Del lado de Brasil es territorio de todo o nada, ya que incluso el empate los obliga a ganarle a Colombia en la última fecha. Será un partido más abierto que contra Costa Rica y claramente tendrán más oportunidades de gol, pero Paraguay llega con nada que perder y muchísimo que ganar a uno de los encuentros más interesantes de la jornada 2. Hasta aquí el video de análisis y resumen de la jornada 1 de la Copa América. Hoy arranca la jornada 2, tendremos algunos clasificados de manera oficial y uno que otro eliminado de manera oficial. Como recomendación personal, no perderse el Argentina contra Chile, el México contra Venezuela y el Paraguay contra Brasil. Tiene pinta de que serán donde más se jueguen cosas esta jornada. Si llegaron hasta aquí, por favor dejen su like, nos ayuda muchísimo a que este video llegue a más personas y a poder seguir haciendo contenido para la Copa América. Suscríbanse si les gusta este tipo de contenido y sigamos disfrutando de la Copa América. Nos vemos en el que viene.